Daniel Abad, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, bono navideño, no aplicación de ganancias al aguinaldo, subir el piso de ganancias, adelantar las paritarias, la puja distributiva está presente, ¿no? Sí, porque está todo alterado, digamos, todo lo que tiene que ver con los precios relativos, la recesión, la inflación de costos, bueno, todo eso es un cóctel que hace que cada uno trate de defender su kiosco de la mejor manera que pueda. Claro, que a ver, es antropológico, tiene que ver con el ser humano que quiere preservar sus ingresos. Claro, no tiene que ver con el contexto, digamos, el contexto ahora de Argentina es un contexto de que vos tenés recesión, ¿no es cierto?, con inflación importante, tenés restricción externa, tenés falta de dólares comerciales, financieros, no sé si van a tener porque si se negocia con los holders, y bueno, todo eso hace que, digamos, la variable de ajuste sea el nivel de actividad. ¿Por qué? Porque cuando vos pones restricciones a las importaciones, ¿no es cierto?, tenés menos materia prima, tenés menos insumos, tenés menos bienes de capital, ¿no es cierto?, parte de capital, y eso hace que tu producción se frene. Al final, tu producción, como pasa con los autos o la caída consecutiva de la actividad industrial, ¿no es cierto?, de varios meses, hace que la actividad se retraiga, entonces vos ajustás por actividad. Cuando ajustás por actividad, inevitablemente se desata una puja distributiva, porque en el medio de la inflación están los ganadores y los perdedores, entonces eso es inevitable hasta tanto se vuelva a hacer, la economía vuelva a crecer. Esperemos que el año que viene, por lo menos si no crece mucho, que tenga una tendencia creciente. Eso va a depender de cómo se termine negociando y si consiguen dólares financieros. Claro, en realidad todos coinciden en que la situación económica hoy no es buena, pero coinciden en tener buenas expectativas en el mediano plazo. Sí, a ver. Y uno de los puntos clave es el acuerdo con los fondos buitres. Exactamente. ¿Por qué? Porque vos hoy tenés... Va a liberar las energías que hoy están contenidas de los sectores. El mayor problema que yo le atribuyo, y me parece que de ahí derivan todos los otros, es la restricción externa. Es decir, vos tenés reservas que no pueden bajar mucho más de lo que están, por un lado. Por otro lado, tenés el cepo, las restricciones a las importaciones, te frena la producción, te frena la actividad y se te cae toda la estantería. Además tenés problemas en Brasil, que está en recesión, hoy está nombrando ministro de Economía, ha devaluado el real brasileño, tenés problemas con el precio de la soja, o sea que vos vislumbrás para la cosecha que viene una entrada vía exportaciones de dólares muy exigua, porque el precio de la soja no tiende a aumentar, entonces lo único que te queda es tratar de buscar en el corto plazo lo que ya se está haciendo, un swap con China, el intercambio de monedas, sacarle plata a la compañía de seguro, el tema del 4G, tratar de pedirle adelanto a los exportadores de dólares, pero esto te dura en el corto plazo. En el largo plazo vos tenés que buscar una salida que de alguna manera te permita volver al endeudamiento, meter dólares financieros adentro y a partir de ahí poder de nuevo ponerle, como se dice, combustible a la actividad para que la economía vuelva a crecer. Claro, el tema de las reservas, como vos decís, estas son medidas de corto plazo, porque con los compromisos que hay de pagar deuda es previsible que las reservas vayan cayendo, ¿no? Mira, es cierto lo que vos decís, vos tenés el 4G que es de una sola vez, el adelanto de los exportadores cuando venga la cosecha se los tenés que devolver, el swap con China vence en octubre del 2015, y vos tenés durante el año, particularmente en el segundo semestre, tenés casi 13.000 millones de dólares de vencimiento de deuda, y por otro lado tenés que importar energía en alrededor de 15.000 millones de dólares. Es decir, si vos sumás los 13.000 y los 15.000 son los 28.000 dólares de reserva. Claro. O sea, psicológicamente vos no podés dejar caer más la reserva. Entonces tenés que salir de algún lado. Si no, la variable va a seguir siendo la actividad, seguiremos en recesión, y en el medio de la recesión con inflación de costos, digamos, cada vez que se toque tarifa, cada vez que se toque, como vos decías, el transporte, el boleto del ómnibus, lo que fuera. A ver, lo que vos estás diciendo no es que el gobierno quiere que haya menos actividad o no le preocupa la menor actividad por frenar las importaciones. Frena las importaciones para que no se le vayan los dólares. Exactamente. Porque hoy son vitales. Hoy es más importante mantener la reserva que el nivel de actividad. Totalmente. Por más que la caída del nivel de actividad genere un malestar social enorme. No, porque por otro lado, a la actividad, ¿cómo la va estimulando? Por ejemplo, ahora vos ves que hay una fuerte emisión monetaria, ¿no es cierto?, que es la monetización del gasto público, pero a su vez después aparecen las leverage, es decir, aparece el Banco Central
sacando esa plata de circulación, pero ya entró al circuito y volvió a salir, ¿no es cierto? Sí. Eso genera un déficit cuasi fiscal. Entonces lo que trata de estimular por el lado de la demanda un poco, que es lo que se espera que pasen ahora en las fiestas, ¿no es cierto? O sea, que haya un gran estímulo a la demanda por el lado del comercio y todo lo demás. Cuando hablamos del gasto público, tenía acá los datos anotados, el gasto público en septiembre creció el 41% y los ingresos el 34%. O sea que el déficit fiscal se incrementa. Sí, se incrementa, sí, pero además deliberado. Lo que pasa es que hay que analizarlo en un contexto político. No nos olvidemos de esto, digamos, es un gobierno que está casi ya en el último año de su mandato, ha gobernado para una parte de la población que se ha sentido beneficiada, a ver, la presidenta tiene índices de imagen positiva altos, ¿no es cierto? Y hay un núcleo que está apoyando. ¿Por qué? Porque vos has tenido durante muchos años, ¿no es cierto?, has tenido crecimiento de empleo, has llegado a tener hasta el año 2010 pleno empleo, aumentaron los salarios, para que vos tengas una idea, entre 2010 y 2011 los salarios aumentaron en dólares casi el 50%, contra un dólar que se movió apenas el 12-13%, es decir, que vos tuviste un crecimiento del salario en dólares muy importante y que eso hizo que ganara incluso las elecciones con el 50% de los votos. Entonces esa política de redistribución que benefició a mucha gente, porque la asignación universal por hijo, las jubilaciones, te da protección social, te da protección previsional, bueno, gobernó para ese segmento. Está bien o está mal, quedará para la opinión de cada uno, pero lo cierto es que gobernó para ese segmento. Obviamente que hay otros segmentos que son los perdedores del modelo, por decirlo de alguna manera, entonces vos tenés, qué sé yo, las empresas, las pymes, particularmente con presión impositiva, ¿no es cierto?, con restricciones a las importaciones, no pueden exportar, no pueden... Prat decía que desde que entró el kirchnerismo al gobierno en la Argentina desde hace 11 años, que por año, por la presión impositiva, le sacó 100.000 millones de pesos más a los contribuyentes. Está bien, lo que pasa es que, a ver, el gobierno eligió la redistribución. Por año, ¿no? El gobierno eligió la redistribución. Entonces, redistribuir significa eso. Sí. Vos le sacás una parte de la sociedad y se la das a la otra. Ahora, el problema es que todo esto que redistribuyó y todo esto que benefició, hoy los perjudican con la elevada inflación. Claro, lo que pasa es que la inflación, a ver, tiene otra, además de la restricción externa, acordate que en el año 2007 un poco llega la capacidad instalada, ya se agota. Es decir, cuando vos tenés falta de inversión, y esto lo hemos conversado varias veces, que si China te crecía el 8-9% anual, pero tenía tasa de inversión del 40%. Nosotros crecíamos al mismo ritmo, pues con tasa de inversión del 20, 21, 22%. Entonces era insostenible si vos no ampliás la capacidad instalada. Entonces esa restricción, ¿no es cierto?, de la oferta hace que se provoque inflación. Si vos seguís metiendo plata en la calle, inevitablemente se va a precio, porque lo que no ajusta por cantidad, ajusta por precio, y después se va al dólar. Cuando la gente empieza a percibir, por la historia que tenemos nosotros, que el dólar está barato, porque el dólar es un precio más de la economía, entonces cuando la gente empieza a percibir que el dólar está barato, inmediatamente va y compra eso. Es como si el pan estuviera más barato, la nafta estuviera más barata, digamos, la gente va y consume. Entonces, en este caso, el dólar pasó exactamente lo mismo. En definitiva, lo que está ocurriendo en la economía es que vamos a tener cada vez más inflación, o por lo menos no hay ninguna medida que nos permita creer que va a disminuir el índice inflacionario. Hay que hacer una distinción ahí, porque vos tenías en la mayor parte, digamos, de que aparece la inflación y se empieza a maquillar el tema del INDEC, inflación de demanda. Sí. Es decir, que es lo que te acabo de decir, cuando vos tenías restricción en la oferta, ¿no es cierto?, ajustaba por precio. Pero con la devaluación y lo que vino sucediendo, digamos, cuando vos tocas la nafta, por ejemplo, los combustibles, energía, lo que fuera, vos tenés inflación de costo. El tema de los salarios es una inflación de costo para las empresas. Esa inflación de costo es la que estamos soportando hoy. No era lo mismo el estancamiento con inflación que la recesión con inflación. Hoy tenés recesión con inflación de costos. Bueno, hay que ver qué es lo que va a hacer el gobierno, ¿no es cierto?, en relación a las variables que está manejando, que son la tarifa eléctrica, la tarifa del gas, ¿no es cierto?, el precio de los combustibles. Si vos tomás el dólar de devaluación del mes de enero de este año hasta octubre, vos vas a tener que la devaluación, el dólar te pegó picos, estamos hablando del dólar blue, te pega pico 12, 13, 14, llegó hasta 16, bajó todo lo demás. Pero cuando vos lo medís en promedio, te aumentó lo mismo que la inflación. Claro. O sea que el dólar va siguiendo la inflación. Ahora es hija de la restricción externa, es hija de la falta de dólares. Si se puede resolver el tema de los dólares con una refinanciación con los fondos buitre a partir de enero, porque vence la cláusula RUF, y vos podés traer dólares financieros al país, vos podés cortar ese círculo vicioso de la restricción interna, vas a poder importar insumos y vas a poner toda la maquinaria de la producción a funcionar. Bueno, ahí es otra película. Bien, ¿lo podrá hacer este gobierno? ¿Llega con los plazos?
Yo creo que va a negociar, no sé si va a arreglar. Creo que va a intentar negociar. No sé si va a arreglar porque, a ver, para arreglar necesitas dos, ¿no es cierto?, encima de la mesa. Y los fondos buitre están en una posición muy dura porque vos tenés, a ver, en cifra redonda para no confundir a la gente, la deuda, 800 millones de dólares, después tenés los intereses, después tenés intereses punitorios. Si ellos renuncian a los intereses punitorios, es muy probable que el gobierno termine aceptando. Ahora, si hacen una quita del 10 o el 15%, que ellos lo que pretenden hacer para negociar, el gobierno ha dicho que no. Así que vamos a ver. Yo creo que negociar van a negociar. Ahora que lleguen a un arreglo, no. Claro. Si no llegan a un arreglo, va a seguir siendo la actividad la variable de ajuste. Vamos a seguir con la recesión, ¿no es cierto? No creo que haya mayor sobresalto con el tema del dólar, mientras las reservas se mantengan en los valores que están. Claro, a ver, arreglar con los fondos buitre le permitiría también un mayor ingreso de dólares. Endeudarse, o sea, endeudarse frente a que vos no vas a tener mayores dólares comerciales, porque las exportaciones, principalmente del complejo sojero, van a ser mucho menos que esta campaña porque cayó el precio de la soja. Entonces están obligados a recurrir a dólares financieros, no hay otra salida. Cuando crece la tasa de desocupación, a vos no te toma de sorpresa debido a la caída de la actividad. No, para porque nada. Al principio a veces cortaron las horas extras, se cortaron los reemplazos, bueno, después se... No, para nada, exactamente. Primero, ¿por dónde ajusta el sector privado? Ajusta por horas extras, por un tercer turno, por todo ese tipo de cosas. Pero además los números del INDEC no están muy claros, a pesar de que son oficiales, no están muy claros porque, a ver, es un tecnicismo, pero cuando vos haces la encuesta permanente de hogares y trabajás sobre la población económicamente activa, antes era del 46 y tanto por ciento, ahora del 44 tanto por ciento. Es decir, no está muy claro, hay 300.000 personas que aparentemente perdieron el trabajo pero no lo salieron a buscar. Es muy raro el número, así como está presentado. Pero la caída de la actividad te lleva inevitablemente a que vos primero ajustes los que están los trabajadores en negro y después, a ver, una empresa termina, digamos, desprendiéndose de los empleados en blanco ya cuando no le queda ninguna otra alternativa. ¿Por qué? Porque ha invertido en ese trabajador. Claro. O sea, cuando vos invertís en capacitación, en un montón de cosas, no te querés desprender, porque después tenés que empezar todo de nuevo. Entonces, la última decisión que toma una empresa, ajusta por otro lado, como vos decías, las horas extras, los turnos, el trabajo en negro, el que trabaja en media jornada, ese tipo de cosas. Bien, en definitiva, entonces, ¿el panorama cambia con acuerdo o sin acuerdo de los fondos buitre? Sí, yo creo que sí, básicamente por el tema de los dólares. Por el tema la Argentina siempre caía en restricción cuando hubo políticas de distribución. Siempre a los 5 o 6 años se caía en el mismo círculo. Ahora hemos tardado un poco más porque hemos tenido ese famoso viento de cola que hizo que la soja tuviera un precio extraordinario y se beneficiara el país. Pero ahora estamos en restricción externa y hemos caído en el ciclo histórico que siempre tuvo la Argentina, digamos. Sí. Cae en esta situación de recesión con inflación cada vez que faltan los dólares. Esta es la situación actual. Vamos a ver cómo lo resuelve. Daniel, muchas gracias. No, gracias a vos. Ya volvimos.